vamos a ir a un diálogo telefónico con el autor de un libro que va a ser presentado mañana, que es La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Me refiero a Julián Maradeo. Muy buenas noches, Maradeo, ¿escucha usted bien? Perfectamente, buenas noches para ustedes y toda su audiencia. Un gusto saludarlo. Mire, creo que el tema que usted aborda en el libro, que ahora nos va a contar dónde se presenta y a qué hora, es para estómagos bastante fuertes, porque amén de los abusos y de la lucha en soledad que tienen que dar los familiares y las víctimas de tales abusos para que haya justicia, nos encontramos con encubridores y muchas veces facilitadores que son que en ningún momento terminan procesados por los delitos que cometen al amparar a estos pedófilos, y que muchas veces justifican con un traslado todo lo que ocurrió, mandando a esta persona a cometer esos abusos en otra localidad. ¿Por qué no nos cuenta de qué trata el libro y cuál es su visión? Sí, lo que acabas de señalar recién es con precisión una de las cuentas pendientes respecto del tema, y es que en algunos casos, no en todos, está avanzando la justicia sobre los curas que cometen abusos, pero nunca alcanza al sistema de encubrimiento que hay, ya que en ningún caso esto que usted acaba de señalar, que es fundamentalmente, por un lado, imponer una ley del silencio, tanto sobre las víctimas como sobre los curas díscolos que pudiesen mostrar disconformidad al interior de la propia institución eclesiástica, y por otro lado lo que es el traslado geográfico del cura acusado, y también casi esa imposición de silencio también sobre las propias familias de las víctimas, que en muchos casos no conocen lo que han vivido los sobrevivientes. Ahora, en esto la clave es comprender que es un sistema que se ha ido elaborando a lo largo de décadas. En el libro mostramos que hay documentos desde la década del 60 que han ido perfeccionándose a través de distintos decretos que dieron a conocer los diferentes papas, en algunos casos secretos por supuesto, en el cual me marcaban de qué manera debía actuar un dignatario eclesiástico ante la aparición de cada uno de estos casos. Bueno, las denuncias públicas de las diferentes víctimas en todo el mundo han ido desarticulando y exponiendo este sistema de encubrimiento. En Argentina puntualmente estamos muy atrasados al respecto. Recién ahora la generación más nueva que está ascendiendo en el episcopado católico de la Argentina está empezando a intentar abordar de una manera diferente lo que ha ocurrido en el país en las últimas 3 décadas. Pero lo cierto es que con cada uno de las fuentes que he charlado dentro de la Iglesia reconocen que aún hoy siguen estando detrás de los hechos. Esto significa que la Iglesia actúa no para prevenir, sino para intentar emparchar aquellos hechos que se conocen públicamente. Lo que es dentro de la perversión la más grande es que en la gran mayoría los menores abusados estaban a cargo de los abusadores o de la institución en la cual se desarrollaban sus actividades, y el daño generado se ve en cierta forma aumentado con la falta de justicia, porque implica, si se quiere, o implicaba cuando ni siquiera prosperaban las denuncias, gran parte de culpa de la propia víctima, psicológicamente para esa persona. ¿Es así o no? Sí, en cuanto al primer aspecto, es la clave para poder comprender por qué es que proliferan los abusos dentro de la Iglesia, que son abusos fundamentalmente de poder. Hay un capítulo del libro en el cual me pregunto, a partir de lectura de documentos de especialistas
y también entrevistas con especialistas como la propia Liliana Rodríguez, psicóloga que forma parte de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina, o Enrique Stola, quien fue el psicólogo de las víctimas del cura Julio César Grassi. Lo que hacen ellos es fundamentalmente refutar la idea de que los abusos de los curas en la iglesia son a raíz del celibato o de la homosexualidad. Lo que están señalando, y esto ocurre tanto a nivel nacional como internacional, es que abusos ocurren en cualquier esfera de la sociedad. En la iglesia particularmente abusan por el poder que les da ser curas y estar justamente a cargo de personas indefensas como son los niños, y en casos como por ejemplo lo que ocurrió en Mendoza y en La Plata a partir de los curas que vinieron de Verona en el Instituto Próbolo, eran chicos psicoacúsicos. Eso por un lado es la clave. Por otro lado, también en muchos casos han elegido víctimas que pertenecían a familias cuyos padres eran alcohólicos o tenían dificultades laborales, o sea, familias que estaban en crisis y los chicos necesitaban algún tipo de cobijo que quizá encontraban dentro de la iglesia. Bueno, a esto se le suma que la iglesia tiene su propio fuero de derecho, que es el derecho canónico, motivo por el cual concordato mediante firmado en 1966 entre el Vaticano y la Argentina, la iglesia no lleva a los curas a la justicia civil, sino que simula condenarlos a una vida de oración y penitencia en el caso de aquellos que son condenados. En muchos casos ni a ello han llegado. Entonces esto termina conformando un sistema que se retroalimenta y es realmente dañino para mucha gente. Que a la vez torna encubridores a todos los de la institución que tienen parte del manejo disciplinario, porque ese concordato en materia de delitos penales ya no funciona. O sea, ahí directamente cometés un delito penal y tenés que sujetarte, no hay fueros en este país especiales, y si así figuraran en el concordato, lo único que corresponde es declarar su inconstitucionalidad al respecto y juzgarlos y condenarlos según la ley penal vigente acá. Ahora, usted hacía mención a que no se trata de la sexualidad que asuma cada uno. Correctamente, el tema no pasa por la relación homosexual o no, porque hay muchos casos que es con chicas, con niñas. El tema pasa porque son menores y entonces se presupone legalmente que no tienen voluntad. Desde ese punto de vista, entonces, es que es equiparable a una violación los hechos que han cometido. Y como usted bien señalaba, las características de las familias de gran parte de los abusados, por un lado, denota que era una metodología en la selección de las personas, pero además implica también una suerte de poder para con esas familias que reciben por parte de esa institución una cama, comida, etcétera, y entonces, bueno, posiblemente también sufrían abusos en sus casas y los padres no eran, en muchos de esos casos, atentos, vigilantes de lo que ocurría. Pero eso no importa en absoluto. El tema que sean menores es lo determinante. Sí, claramente. Incluso ha ocurrido a medida que he ido relevando más de 50 casos diferentes, que justamente hay una confianza especial en las familias creyentes que depositan a sus niños en la institución ante los representantes de Dios en la tierra. A esto hay que sumarle acciones realmente macabras por parte de los curas que, según relatan las víctimas, por ejemplo, cuando volvían a sus casas siendo adolescentes, luego de haber vivido lo que vivían dentro del seminario, se encontraban con el cura que abusaba de ellos durante la semana, almorzando en la casa familiar. Justamente es lo que usted señalaba anteriormente, esto está premeditado y es un sistema que en muchos casos funcionó con un nivel de eficacia realmente brutal. Ahora bien, ante esto y ante lo que a nivel mundial ya se conoce como tal, y por ejemplo
ha tenido también su réplica cinematográfica en lo que fue la película Spotlight, premiada en 2016 con el Oscar de Oro. Lo cierto es que el Vaticano está siendo investigado año a año por el Comité de los Derechos del Niño por este tema y, por ejemplo, en septiembre del año pasado venció el plazo para que presente el informe del cual debía responder a las críticas que habían hecho en 2014. Bueno, el Vaticano no lo presentó, era el primer informe que debía presentar durante el papado de Francisco, porque en ese informe debía demostrar que estaban realizando cambios de fondo y no cambios de forma o meros enunciados comunicacionales, que es hasta ahora en lo que ha quedado el Vaticano respecto a este tema. Esto me hace acordar a cuando los defensores de los hechos ocurridos durante el gobierno militar dicen que bueno, que es tiempo de reconciliación, pero sin embargo el listado de los chicos que aún no han recuperado su identidad no aparece a pesar de que lo tienen. Del mismo modo, si la Iglesia realmente quiere un cambio de fondo, empecemos por separar y denunciar todos los hechos que ellos conocen de pedofilia cometidos por integrantes de la curia contra menores de edad. Y al respecto hay que mencionar algo, interesa muy poco si desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Si el chico tenía disposición a esa relación o no, o si la pasó de tal o cual forma, porque lo que hay que destacar es que la edad del chico iguala ese acto a una violación, en tanto se supone legalmente que no tiene voluntad. Sí, claramente es de esa manera. Por eso mismo es que los sobrevivientes, tanto en Argentina como a nivel mundial, que realizan una conferencia anual en Washington, organizada por la red de sobrevivientes que creó en su momento Barbara Blaine, lo que le están pidiendo al Vaticano es que permitan que los laicos formen parte del proceso de investigación y que aparte los curas que están siendo investigados, o sea que son sospechosos de haber cometido abuso, sean entregados a la justicia civil y no queden únicamente en el proceso de la justicia eclesiástica, de la cual no forman parte generalmente las víctimas, ni están al tanto de cómo se están desarrollando porque no lo permite así la institución. Institución que por otro lado tiene los medios económicos como para contratar a los mejores penalistas. El caso de un amigo de este programa que es Marcelo Sanzinetti, él fue contratado por el Vaticano para hacer un estudio de la causa penal en la cual condenan a Grassi. El compromiso de él era estudiar la causa y hacer un informe que son 5 libros, por otra parte, que llevó en persona al Vaticano ya estando Francisco de Papa. No se lo habían encomendado estando Francisco, sino Benedicto o Benedicto XVI, como decimos nosotros, pero lo cierto es que cuentan hasta con esa capacidad. Sí, en eso el Vaticano cuenta con el presupuesto necesario para mover las filas de lo que es, por ejemplo, la Corporación de Abogados Católicos. Claro, pero no hacen lo mismo con los psicólogos, no forman un equipo para poder contrarrestar en cierta forma los efectos de los hechos. No, es que justamente eso abriría la puerta, según lo que es la visión del Vaticano, abriría la puerta a tener que reconocer que detrás había un sistema, y solamente muy poquitos son los que están reconociendo este aspecto, porque en todo caso la gravedad que reconocería el Vaticano, más allá de los que estamos afuera, lo notamos rápidamente por esto que usted ha ido señalando. El propio Vaticano ha decidido seguir dando esa lucha simbólica perdida, para intentar de que se entiendan como casos aislados o como ellos lo llaman, por parte de desviados. Bueno, no, lo que se está demostrando y lo que vienen señalando los sobrevivientes es que de fondo había un sistema, y es por eso uno de los motivos por los cuales ninguno de los chicos abusados a lo largo de décadas
habían sido puestos, o mejor dicho, ni sus familias ni los chicos tuvieron a su alcance un equipo interdisciplinario que pudiese colaborar con su recuperación. Ahora, una pregunta le hago. En mi concepción, existe también, o sea, estos hechos ocurren porque la Iglesia ha tenido, sobre todo antes y aún la tiene, mediante sus hospedajes para chicos de la calle, como para sus colegios pupilos o colegios católicos, la posibilidad de cometer estos actos. Pero, por más que no se desarrollen todos en ese ámbito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no existe una responsabilidad del Estado que no controla ese tipo de institución, a la vez que la permite? Sí, claramente existe una responsabilidad del Estado, tanto de los poderes ejecutivos, que aparte, tan solo cuando uno, y lo que fue la polémica de comienzo de año, cuando se conoció nuevamente el monto millonario que recibe la Iglesia, solamente en concepto de asignaciones para cada obispo, sin tener en cuenta ni subsidios ni demás, y los propios obispos contaban que lo usaban para tal o cual cosa, sin control alguno del Estado, a total discrecionalidad. Bueno, también es cierto que el poder de policía del Estado pareciera que encuentra un límite en el caso de las instituciones religiosas, y allí ocurre lo que a los propios clérigos les parece que debe ocurrir sin ningún tipo de control por parte de nadie. ¿Usted tiene conocimiento de curas denunciados por este tipo de hechos aberrantes que estén actualmente en actividad en cargos altos de la Iglesia, teniendo contacto con menores? En cargos altos de la Iglesia no, en este momento no. En este momento no. Los hubo, como por ejemplo Monseñor Storni en Santa Fe como arzobispo. En cargos altos de la Iglesia no. Hay curas que están acusados y siguen dando misa, eso sí. Pero no, en cargos altos que puedan ser arzobispos o ocupar lugares preponderantes dentro de las comisiones del episcopado en la Iglesia argentina, por lo menos en este momento no. No como autores de derecho, pero sí en la medida que permiten que sigan teniendo contacto con la feligresía y que no denuncian esos hechos o tratan de ocultarlos, tienen una participación. Sí, no, eso sí. No, ahí sí, ahí entran muchos. No, yo pensé que... No, le hice esa pregunta en la anterior. Ahora se lo agregaba, pero es correcto lo que usted contestó. En ese sentido se lo había hecho. No, sí, en ese caso sí. Por ejemplo, el actual arzobispo de Paraná, que es una de las diócesis más importantes del país, bueno, es alguien que formó parte del sistema de encubrimiento que lo tuvo en su momento al cardenal emérito Stanislao Karlich, presidente del episcopado durante fines de la década del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Bueno, Juan Manuel Puigari fue uno de los encubridores del cura Justo José Larraz, por ejemplo. Ahora, habría que preguntarse también qué pasó con Aguer y el Instituto Próbolo de La Plata, que desde 2007 en adelante no permitió que los chicos se queden a dormir más, justo en momentos en que en Italia se estaba empezando a conocer que los curas que habían abusado de los chicos en el próbolo italiano habían sido enviados, entre otros lugares, a Argentina. Bueno, este es el caso que se conoce en Argentina en 2016. Ahora, por ejemplo, en ese caso, la responsabilidad que tienen los que toman la decisión de trasladarlos en vez de separarlos o de denunciarlos como correspondería por el hecho, son quienes facilitan que sigan cometiéndose ese tipo de actos. Sí, eso claramente. Lo cierto es que forman parte de un sistema que incluso los supera. Entonces, en esto la responsabilidad individual es clave, y ellos están siguiendo, si se quiere, algo que está dictaminado
desde la propia institución. En esto es fundamental por eso entender que es un sistema que se extiende a lo largo de décadas y no es que alguien ha tomado discrecionalmente una decisión y que, bueno, por supuesto, debe acusárselo por su responsabilidad como encubridor, sino que a lo largo de décadas esto ha ido ocurriendo y se repite, por supuesto, todo el tiempo. Le hago una pregunta ya para terminar, y nos cuenta rápidamente cuándo se presenta el libro, mañana, dónde, ¿no? ¿A qué hora? Si yo soy profesor en un colegio y continua y constantemente hablo con los alumnos de a uno, a solas, si se tocan, si se masturban mucho, poquito, nada, me hacen sumario y me echan. ¿Cómo se permite que en las confesiones aún continúen los curas indagando sobre ese tipo de conductas en los menores? La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que cuando pude charlar, por ejemplo, con el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva, que es a quien el episcopado eligió para estar al frente del armado de la estrategia del Vaticano, del episcopado argentino ante este tema, es que él señala que están tomando recaudos de todo tipo para empezar a aclarar los tantos y tener mayores precauciones en este tipo de temas. Me parece que, en realidad no es tanto que lo que me parece, sino que él mismo lo afirma. Hay un choque generacional dentro de la Iglesia argentina, que podría tener en un lado al ahora arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguirre, y del otro lado a obispos como Buenanueva, que andan por los 50 años y que están pidiendo tener una avanzada clara y contundente por parte de la Iglesia para no solo enfrentar lo que ha venido pasando desde hace décadas, sino también para dar una respuesta ante la sociedad que está empezando a... Bueno, la primera es separar a todos los implicados. Si ese VIP marca el noticiero, si le parece bien, lo llamamos en 5 minutos, así nos dice cuándo se presenta el libro y dónde. El libro no tiene una presentación oficial todavía. Listo. Mañana llega oficialmente a todas las librerías. Listo, le agradecemos mucho. La semana próxima entonces lo llamamos para que nos diga cuándo se presenta. Fantástico, muy amable. Listo, quédese por favor en línea, que producción quiere hablar con usted. Ha sido un gusto y bueno, espero que no tenga agresiones por parte de determinados y conocidos grupos. Un abrazo muy grande.